Un saludo amigos videonautas, muchas gracias por dejarnos llegar hasta sus pantallas. Esto es Descifrando Tecnicismos. Y el día de hoy me va a acompañar Cristian Castro, que ya está del otro lado del estudio para platicarnos sobre los órganos técnicos en general y en específico las aventuras que él ha tenido como titular del de Hacienda. No se separen de su pantalla, va a estar muy interesante. Bienvenidos amigos videonautas, gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos llegar hasta sus diferentes pantallas. Esto es Descifrando los Tecnicismos del Congreso. Y es que bueno, el Congreso del Estado, como cualquier palacio, aquí en Palacio Legislativo también hay vicisitudes y también hay estructuras que lo hacen funcionar y lo hacen que los resultados puedan llegar a darse, ¿no? Uno de ellos son los órganos técnicos. Los órganos técnicos es una figura que existe desde hace muchas legislaturas aquí en el Congreso del Estado de Jalisco y lo que hace es resolver de fondo las iniciativas, es decir, analizarlas para que de ahí pueda salir algún producto legislativo, ¿no? Que normalmente lo conocemos como dictamen. Antes, solo algunas comisiones tenían este tipo de órgano. Hoy, todas las comisiones en el Congreso del Estado de Jalisco tienen un órgano técnico que se dedica específicamente a eso, a una materia, a la materia de la comisión de la que estemos hablando, para estudiar efectivamente y de manera muy específica, muy especializada, ese tema o las iniciativas que tienen que ver con el tema que trata esa comisión, temas que obviamente también están descritos en la ley, ¿no? Como parte de las facultades de los que puede tocar o no tocar. Y para que nos puedan platicar un poquito más a fondo del día a día, de cómo funciona tanto legalmente como en la práctica, como en la vida real, este tipo de órganos, ¿no? Como son los órganos técnicos del Congreso, hoy me acompaña Cristian Castro. Cristian, ¿cómo estás? Buenas. Hola, Velo, muy bien. ¿Y tú? Sí, buenas tardes, buenos días. Bueno, depende de la hora que nos estén viendo, ¿no? Porque este programa sale en más de una ocasión aquí por el canal legislativo. Cristian, ¿cómo ha sido tu experiencia, por un lado, de trabajar en un órgano técnico? Hoy eres titular del de Hacienda, llegaste a esta legislatura sin serlo, te tocó ahí tomar un relevo en el camino. Y dos, cuéntale un poquito a la gente qué es esto de un órgano técnico. ¿Es como un mega laboratorio, es la olla de la bruja? ¿O qué pasa ahí adentro, no? Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y aquí a ti, al auditorio, pues platicarles que los órganos técnicos terminan siendo, como tú lo comentas, una parte de la estructura del Congreso que termina apoyando a las comisiones legislativas. En este caso a nosotros nos toca apoyar a la Comisión de Hacienda. Entonces, ¿qué es lo que se hace en los órganos técnicos? Pues prácticamente es el análisis y el estudio de las iniciativas que presentan los diputados en la Asamblea Legislativa. Se presenta alguna iniciativa en el Pleno del Congreso, el Congreso determina a cuáles comisiones lo va a enviar. Si nos llega a la Comisión de Hacienda, a la hora de que sesiona la Comisión de Hacienda, esta nos la turna el órgano técnico y ahí es donde hacemos el estudio y el análisis. Podemos decir que la iniciativa es la materia prima y el producto final pues termina siendo el dictamen en el que se resuelve si es procedente o no esta iniciativa. Ahí nosotros hacemos diferentes tipos de análisis que pueden ser jurídicos y técnicos y ahí nosotros determinamos la viabilidad de esta iniciativa. Digo, podemos revisar el marco jurídico estatal o el nacional o hasta nos podemos basar en temas hasta constitucionales. Entonces es desde aquí donde nosotros hacemos el análisis y también determinamos la viabilidad financiera de algunas de las iniciativas que se presentan. Entonces pues prácticamente somos el órgano de apoyo de la Comisión de Hacienda para determinar y a estudiar las iniciativas que se presentan. A ver, vamos platicando un poquito cómo es el escalafón o cómo es la estructura, ¿no? Tenemos una Comisión de Hacienda que viene en ley, y ahí mismo en la ley se determinan sus atribuciones, ¿no? Y de respaldo está un secretario técnico, ¿todavía? Sí, todavía tenemos un secretario técnico. Y aparte el órgano. El secretario técnico termina estando en el órgano técnico. Te lo pregunto por lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Antes había comisiones que solo tenían secretario técnico sin órgano, y el secretario era el encargado de llevar la comisión y el mismo staff del diputado, presidente, sobre todo, resolver las cosas. Ahora, también esa parte ha cambiado, porque antes las comisiones eran como un pequeño congreso, donde el Pleno turnaba a las comisiones las iniciativas, el presidente returnaba a los diputados vocales en orden alfabético, salvo que tú fueras el autor, te brincaban, ¿no? Y tu equipo resolvía y luego ya se la mandaba al presidente, tuviera o no tuviera órgano técnico, para que revisara la propuesta de dictamen, ¿no?
Hoy, ¿cómo funciona esa parte que todas las comisiones tienen un órgano técnico? Pues actualmente el órgano técnico termina siendo el que dictamina todas las iniciativas que caen a la comisión. Ya no las dictamina cada diputado en lo particular para turnar al presidente, sino que el órgano técnico ya es el encargado de estructurar este tipo de dictámenes y resolverlos. Y en la práctica, ¿para qué sirve? ¿Por qué el Congreso tiene ahora tantos órganos técnicos? ¿O realmente le alivianas la chamba a los diputados? Pues mira, termina siendo pues para estructurar mejor el trabajo legislativo, termina siendo un mecanismo de apoyo porque son distintas y muy variadas las iniciativas que se presentan y terminan siendo muchas. Haciendo un corte el año pasado en la Comisión de Hacienda ya se habían dictaminado más de 1000 asuntos, que para que el diputado solo con su equipo las terminara dictaminando podría convertirse en un tema complicado humanamente, pues, de la manera posible, ¿no? Entonces este órgano técnico de apoyo termina apoyando, valga la redundancia, a desahogar la cantidad de trabajo tan pesada que se viene. A pesar de que parezca o se diga que en el Congreso no se trabaja mucho, ¿no? En la Comisión de Hacienda, yo puedo hablar por la Comisión de Hacienda, estudios legislativos, vigilancia. Hay muchísimo trabajo todo el tiempo. Sí, efectivamente. De hecho, eso me lleva a preguntarte un tema acá medio coloquial que a lo mejor se ha perdido ahora de los medios, pero antes era algo muy común, ¿no? Que se mencionaba que tu comisión, se desvelaba al fin de año y el resto era más tranquilo, ¿no? Sobre todo cuando sí teníamos hasta las 12 de la noche del 31 de diciembre para aprobar presupuesto. Desde hace muchos años se cambió la fecha y ahora que te toca estar a ti, pues está mucho más organizada esa parte. Pero el EAT está encargadísimos de trabajo, insisto, ustedes, Hacienda, estudios legislativos, todo el año, ¿no? Sí, aquí vamos a romper ese mito de que la Comisión de Hacienda nada más tiene trabajo el último semestre del año. La realidad es de que hemos tenido mucho trabajo también en el primer semestre de este año y del año pasado. La pandemia nos hizo que nos llegaran muchas iniciativas de los municipios para hacer adecuaciones a sus leyes de ingresos, para otorgar beneficios fiscales a sus gobernados como apoyo, una medida de apoyo. Hubo descuentos y ampliaciones de periodo de pronto pago, por ejemplo, en predial, hicieron condonaciones en pagos de tianguis, de mercados y diferentes mecanismos que terminaron apoyando a la población. Este tipo de iniciativas nos llegaban a nosotros, derivadas de los municipios, y nosotros nos estuvo tocando dictaminar esta parte del proceso. Muchísimos municipios estuvieron mandando este tipo de iniciativas y estuvo muy cargada esta parte del primer semestre del año. Ya no digamos cuando ya nos llegan las 125 leyes de ingresos, las tablas de valores, el paquete presupuestal del Estado, los coeficientes, se termina cargando el trabajo, pero en el segundo semestre del año, que siempre, todos los años termina siendo la parte más compleja y que mejor hay que estructurar en cuanto al trabajo en el año, que nos cuesta desvelos, como dices. Pero todo el año, de hecho. no, ya no necesariamente específicamente en ese tema del presupuesto, del anual, porque también en el camino van saliendo otro tipo de dictámenes, ¿no? que tienen vencimientos y que también tienes que ir cumpliendo, ¿no? Sí, claro. Aparte de los temas de coeficientes, de tablas de valores, de presupuestos, pues también nos toca ver mecanismos de ampliación de convenios que trasciendan la administración, nos toca ver desincorporación de predios propiedad del Estado que pasan por la comisión, y también nos toca ver este tipo de esquemas. También nos toca ver mecanismos de financiamiento, ya sea hacia los municipios o hacia el Estado. Aquí hacemos el análisis y determinamos la viabilidad de la solicitud en base a diferentes factores y a diferentes leyes estatales y federales. A ver, Cristian, rápidamente antes de irnos a nuestro primer corte. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, en pandemia, me gustaría que resaltaras eso. Sí hubo mucha actividad tratando de activar o conservar las actividades económicas de los diferentes municipios, por lo que acabas de decir. Sí, claro. Fue un tema muy complejo que golpeó a toda la población del Estado. Y a través de los ayuntamientos y del Estado, pues se terminaron mandando diferentes iniciativas como mecanismos de apoyo. El año pasado, como ya te decía, se mandaron iniciativas para ampliar periodos de pronto pago
o en algunos casos, como fue a nivel estatal, un mecanismo de financiamiento que permitía al Estado hacer frente a la pandemia, para quitar recursos del presupuesto ordinario para poderlos destinar a temas de salud y reactivación económica a través de distintos apoyos económicos, y que con esta solicitud de financiamiento no dejar de hacer la gran cantidad de obra pública que se estaba realizando en el Estado, que termina impactando económicamente. Incluso en reducción de empleos. Cristian, ¿qué te parece si nos sigues platicando un poquito de esto en el siguiente corte? Claro, a la orden. Sigue al canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco en la red más popular del mundo, Facebook. Recibe nuestros avisos de transmisión, la agenda diaria y toda la actividad que se lleva a cabo en el Congreso. Regálanos un me gusta y mantente al tanto del acontecer cotidiano del Poder Legislativo. Descubre un amplio banco de contenidos digitales en nuestro canal de YouTube, donde podrás informarte, compartir y acceder a toda la actividad parlamentaria del Estado con un solo clic. Suscríbete, encuéntranos como Canal Parlamento de Jalisco. Somos la Cámara de la Gente. Informativo Parlamento. El Congreso de Jalisco tiene vida propia. Todos los días en sus oficinas, pasillos y recinto se escuchan las voces que conforman uno de los 3 poderes de Jalisco, el legislativo. Conoce el acontecer del Congreso y el de sus protagonistas. Informativo Parlamento. Lunes a viernes, 9 p.m. Canal Parlamento del Congreso de Jalisco, la Cámara de la Gente. Conoce el Congreso del Estado de Jalisco desde otras imágenes y perspectivas creativas. Síguenos en nuestro Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco, y sé parte de la Cámara de la Gente. Entérate de toda la actividad legislativa de manera inmediata y concisa. Recibe nuestros avisos de transmisión y sigue en tiempo real la programación de Canal Parlamento. Síguenos en nuestro Twitter, @CongresoJalTV. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Estamos de regreso aquí para el siguiente bloque de esta entrevista. Cristian, me dejaste pensando 2 o 3 cosas respecto a la actividad de la Comisión de Hacienda en pandemia. Y es que, contrario a lo que a veces la gente piensa, o con la idea que se puede quedar tras oír algunas declaraciones en medios, es que el gobernador se manda solo, ¿no? Y por el contrario, la ley marca un mecanismo para que se puedan hacer estas adaptaciones, ¿no? Donde el legislativo tiene que jugar ese equilibrio para que él pueda mover estas cifras, ¿no? Quizás hay algunas áreas del presupuesto donde sí puede hacer algunos ajustes automáticos, pero por lo general este tipo de situaciones, y más cuando es una emergencia como esta, pues pasan por tu escritorio, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito de esto? Porque, insisto, creo que a veces la gente piensa que basta con que en el edificio de enfrente le muevan a la computadora y digan, bueno, entonces estos 5 pesos ya no son para acá, vamos a meterlos por este lado, ¿no? Sino que hay un proceso muy bien establecido en ley, insisto, y pasa por tu escritorio, ¿no? Aquí hay una parte muy interesante que comentas. La ley de presupuesto y contabilidad nos establece
cuáles son los límites que puede haber entre los movimientos entre partidas. Digo, el año pasado se hizo una solicitud de modificación presupuestal porque estas deben de nacer del Ejecutivo y el Congreso las debe de analizar. Y es aquí donde se tomaba una parte de los recursos ya etiquetados para obra pública y se movían a esta parte que te comentaba de atención al problema de salud que estábamos viviendo y también de reactivación económica. La ley de ingresos y la ley de contabilidad en ese momento te permitían hacer movimientos entre partidas de hasta el 10%. Entonces, de lo ya etiquetado en el presupuesto aprobado por el Congreso, el Ejecutivo tiene la posibilidad de hacer movimientos entre partidas de hasta un 10%. Ya para la ley de ingresos 2021 trae un transitorio previendo estos problemas presupuestarios que pudieran venirse derivados de la pandemia, que pueden hacerse ajustes ya de hasta el 25% entre partidas, previendo complicaciones económicas derivadas de la pandemia. Entonces, te lo marca la ley de contabilidad, también la ley de ingresos, y a través de un transitorio se les autoriza este ajuste para que puedan hacer este movimiento entre partidas. Que además es una serie de malabares complicados, porque una cosa es lo que me permite la ley y otro lo que me va a permitir la recaudación real, ¿no? Vaya, en estas etiquetas que se pueden mover, también había presupuesto federal que no nos llega de un jalón, ¿no? Muchas personas piensan que uno llega el 1 o 2 de enero a su oficina y ya está todo el presupuesto que se aprobó en el Congreso en las arcas. Y no, pues va llegando conforme se va recaudando y conforme te lo va mandando a la federación lo que les toca a ellos, ¿no? Y en la práctica, pues la recaudación se viene a reducir y ustedes también tienen que jugar con una proyección, con una expectativa, ¿no? Sacar algún tipo de ecuación en el camino para adivinar, por decirlo de alguna manera, si va a llegar o no va a llegar, ¿no? Y dónde tenemos que apuntalar y dónde mejor no le movemos, aunque querramos activar la economía, mejor le quitas de otro lado, ¿no? Esa parte también se vive aquí adentro del Congreso. Sí, claro, mira, ahorita haces que venga a la mente un tema muy interesante. Como tú dices, pues al final de cuentas, los presupuestos que se aprueben para el año siguiente pues terminan siendo proyecciones en función a las condiciones económicas que se vivan en ese momento. Pero también pues puede caer la recaudación, digo, ya sea federal o estatal. Entonces, para 2020 hubo una caída, por ejemplo, de los recursos que iban a llegar a Jalisco de 1,200 millones de pesos. Y en cuanto a recursos propios, que son los impuestos y derechos que recauda el Estado, pues terminó siendo de poco más de 800 millones de pesos. Entonces, pues esa fue una parte del boquete que se terminó generando derivada de la pandemia, pues a través de la caída de los recursos. Y aquí hay una parte bien interesante que hay que puntualizar. De los recursos federales, pues existen principalmente dos, que son las aportaciones y las participaciones. En las aportaciones vienen etiquetados para fines específicos que son funciones establecidas constitucionalmente que la federación debe de hacer, pero le entrega el dinero al Estado para que ellos los ejecuten. Pongámosle, por ejemplo, temas de educación y temas de salud. Te mando el dinero para que tú ejecutes ese tipo de labores. Y esos no se les puede mover un quinto. ¿Por qué? Porque solamente se pueden destinar para eso que yo te lo di. Y existe la otra parte que son las participaciones, que las participaciones terminan siendo ingresos de libre disposición y el Estado puede destinarlos a la partida presupuestal o como ellos lo consideren mejor y que lleven la etiqueta presupuestal. Según se necesite, ¿no? Porque sí. no es lo mismo Nuevo León que Coahuila que Jalisco. Entonces, sí, claro. Yo tengo que apuntalar aquí, yo tengo que reforzar acá, y por eso la ley prevé esta libertad, por así decirlo, de aplicación, ¿no? Exactamente. Como son ingresos de libre disposición, pues se les puede poner la etiqueta que mejor convenga a las necesidades del Estado. Y otra vez, cuando este tipo de situaciones caen en tu escritorio, hay que pasarle la lupa legal y la lupa técnica, ¿no? Ver que si se mueve un número acá, eso no afecte, digamos, con la ley de coordinación fiscal o algo por el estilo, como decías hace rato, hasta la propia Constitución, ¿no? Porque pues, se puede, de repente uno puede tener buenas ideas, pero que no van de acuerdo al marco legal, ¿no? Sí, claro. Digo, tenemos que cuidar una parte bien interesante que se llama el balance presupuestario sostenible, que debe de cuadrar los ingresos con los egresos. Digo, si bien es cierto, el presupuesto aprobado para el Estado para 2021 es de 124,280 millones y los ingresos son de 123,500, estos 780 de diferencia
terminan siendo derivados de un ejercicio de austeridad aplicado en el 2020. Ahorro pasado. Ahorro pasado, Okay. Que lo terminamos etiquetando para el 2021 y eso nos permitió tener un presupuesto un poquito más amplio que lo que se iba a recaudar respecto a los ingresos. Que te diré, en un año de contingencias, y hablo quizás no del año calendario, sino de un año y cachito de pandemia, pues a veces ese ahorro se nos esfuma en todo, ¿no? O sea, hay una inflación real, que por primera vez hemos rebasado el 5%, ¿no? Ya la última de la que habló el Banco de México fue ya del 6%, después de años, y tú no me dejarás mentir, años que siempre nos hemos manejado en el rasero del 4.5 y el 5, ¿no? En ese medio punto, pero nunca más que eso. Bueno, ahora sí estamos utilizando el rango del 6% ya, y muy probablemente ese ahorro del año pasado, que qué bueno que se hizo, en un año de tantas necesidades, se va a esfumar, ¿no? Oh, claro, digo, las necesidades siempre son muchas en el Estado y hay que cubrirlas. Y esta parte de la inflación, pues te termina haciendo que los insumos y suministros que tú necesitas para operar como gobierno, como Estado, hasta en las mismas obras, pues te terminen elevando el precio pues a través de este producto inflacionario. Digo, como tú comentas, la del año pasado pues, rondó el 3% y ya en este segundo trimestre del año pues ya va arriba del 4.5%, pues hay que ponerle ojo, lupa y cuidado a estos. Ojo, lupa y cuidado. Ojo, porque, estimado público, aquí pasan dos cosas. Otra vez, por un lado tenemos esta inflación media galopante, ¿no? Si te gusta ser dramático, ya es galopante. Y por otro lado, pues la recaudación real, porque la misma desaceleración de la actividad económica provoca que el gobierno pueda recaudar menos. Simplemente hay que verlo con el ejemplo del ICR. Si como las empresas producen menos, pues hay una base gravable menor, ¿no? Y independientemente si tu ICR es del 15, del 20, del 35, pues el 35 por 0 de 0 es 0, ¿no? Y estamos viendo que en la realidad muchos negocios cerraron. Basta darnos una vuelta aquí por la ciudad y ver el montón de locales comerciales que no sobrevivieron a la pandemia, lo cual te reduce como Estado temas de prediales, temas de impuestos estatales, ¿no? En general, y obviamente la federación también, porque pues ahí hay IVAs y hay ICRs que ya no se generan, ¿no? Sí, claro. Digo, aquí pues existe una base para que el Estado pueda obtener los ingresos a través de los impuestos. Y aquí existe una bolsa que de esta bolsa se distribuyen los recursos a los estados, que es la bolsa, se llama la Recaudación Federal Participable. Y esta pues está integrada por la recaudación del ISR, del IVA, de una gran parte de los ingresos petroleros, algunos derechos de minería. Y cuando se forma esta bolsa, una parte se va a los municipios, a los estados, perdón. Termina siendo el 20% de esta recaudación federal participable. Si se cae esa recaudación federal participable, si el precio del petróleo baja, si el dólar sube, existen diferentes, o si se deja de recaudar ISR o IVA, como tú lo comentabas, derivado de muchos negocios que estuvieron cerrando empresas, pues esta bolsa se va reduciendo y la cantidad que va a llegar a los estados y municipios pues termina siendo menor. Tal fue el caso, pues que terminó cayendo o habiendo un boquete de 1.200 millones de pesos el año pasado. Digo, para este año acabamos de tener Consejo Estatal Hacendario y en cuanto a las proyecciones y previsiones de este primer trimestre del año, la recaudación federal participable ha incrementado un 4.5% respecto a lo proyectado para este año. Entonces, podría decirse que respecto a lo que se proyectó que iba a llegar al Estado y a los municipios, vamos bien y va a incrementar por lo menos un 4.5% lo que se tenía previsto. Esto respecto a los datos del primer trimestre del año. Ok, 1.200 millones, qué barbaridad. Sí. Pero bueno, ¿qué te parece si en el siguiente corte nos platicas un poquito de cómo manejan las ecuaciones para hacer estas previsiones, ¿no? Claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos.
Conoce el Congreso del Estado de Jalisco desde otras imágenes y perspectivas creativas. Síguenos en nuestro Instagram, @Canal Parlamento de Jalisco, y sé parte de la Cámara de la Gente. Sigue al Canal Parlamento del Congreso del Estado de Jalisco en la red más popular del mundo, Facebook. Recibe nuestros avisos de transmisión, la agenda diaria y toda la actividad que se lleva a cabo en el Congreso. Regálanos un me gusta y mantente al tanto del acontecer cotidiano del Poder Legislativo. Los coronavirus son una amplia familia de virus que incuban padecimientos similares a los de un resfriado, pero que desencadenan enfermedades respiratorias graves. Recientemente identificaron un tipo de coronavirus denominado como COVID-19, gestado en la ciudad de Wuhan, China, y creen que deriva de una irresponsable interacción del ser humano con animales. Estornudos, tos, dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza e insuficiencia renal son algunos de los síntomas de este coronavirus, por lo que en caso de presentar alguno de ellos, no solo es importante acudir al médico, sino atender las siguientes recomendaciones: no automedicarse, no intercambiar cubiertos o ropa, procurando lavarlos con jabón neutro y cloro, lavar y desinfectar frutas y verduras. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud determinó una serie de acciones para reducir el contagio de este coronavirus que comprenden llevar una buena higiene y hacer uso de un gel desinfectante, abstenerse de tocar boca y nariz, sobre todo en lugares públicos, al toser o estornudar, cubrirse con la parte interna del codo, no ingerir alimentos crudos y manipularlos de origen animal con cuidado. Al usar cubrebocas, cambiarlo continuamente, no saludar de mano ni con besos y abrazos. Cuídate, cuidémonos. Canal Parlamento, Congreso de Jalisco. Entérate de toda la actividad legislativa de manera inmediata y concisa. Recibe nuestros avisos de transmisión y sigue en tiempo real la programación de Canal Parlamento. Síguenos en nuestro Twitter, @CongresoJalTV. Canal Parlamento, la Cámara de la Gente. Bueno, y ya estamos de vuelta aquí para seguir descifrando lo que pasa tras bambalinas aquí en el Congreso y en este caso en específico de los órganos técnicos. Cristian nos ha venido platicando en específico del de Hacienda, y yo creo que también hay cosas bastante interesantes, ¿no? Como con lo que estábamos cerrando en el bloque anterior, el tema de los coeficientes. Creo que la mayoría de la población no sabe qué es un coeficiente o quizás que existen. ¿Qué te parece si nos platicas un poquito de esta parte que es como muy técnica y cómo resultan estos números y lo que te preguntaba, ¿no? Al final del bloque anterior, ¿qué onda? ¿Cómo calculas la parte negativa, ¿no? Este es el escenario bueno, el malo y el regular, ¿no? Y si tú también lo rebotas con la gente del Ejecutivo para decirles, apostémosle al malo, ¿no? Más vale que nos sobre, no que nos falte, por un lado. Y dos, cuéntanos un poquito cómo es el día a día allá adentro. Ahorita que empiezas a platicar yo te paso mis anécdotas también, ¿no? Pero ¿cómo es la camaradería allá adentro? ¿Cómo trabajan sobre todo estos días de mucha presión? ¿O te la pasas sentado con los secretarios del Ejecutivo? Empieza por donde tú quieras, Cris. Mira, este tema bien interesante, que comentabas en un principio de los coeficientes de distribución, que termina siendo una de las partes más técnicas y más complejas que se desarrollan en el órgano técnico. Y aquí en estos pues termina siendo qué ponderación le vamos a dar a cada municipio en función de los recursos que lleguen al Estado a través de las participaciones y que se van a distribuir a los municipios. La Ley de Coordinación Fiscal los marca que por lo menos se les debe de dar un 20% a los municipios. En la Ley de Coordinación Fiscal del Estado está establecido que se les va a dar el 22%, no el 20% como mínimo, sino les damos un 10% extra, les damos el 22% a los municipios, que terminan siendo pues poco más de 2,000 millones de pesos que se dan extra hacia los municipios. Termina siendo un recurso muy importante. Y nosotros tomamos en cuenta diferentes variables. La más importante pues es la de la población, que está pues dentro del Fondo Municipal de Participaciones, que es el más importante y el que más lana les da a los municipios, representa pues un 45% de ese coeficiente. Ya también nosotros nos basamos en las participaciones que se les entregaron el año anterior,
en la recaudación propia, que esta es muy importante y que termina siendo un incentivo para que los propios municipios pues recauden y recauden bien, que no se caigan y no se sienten en la hamaca de que todo el dinero les va a llegar del Estado o de la Federación, sino pues que hagan esfuerzos de recaudación propia. También tomamos en cuenta variables como la extensión territorial y el número de localidades que tiene cada municipio, y también tomamos en cuenta el índice de marginación, de acuerdo a la pobreza que hay en cada uno de los municipios. Parte muy importante, la recaudación propia en algunos de los fondos, y hay algunos fondos que tienen algún incentivo, como por ejemplo el Fondo de Fomento Municipal, en el que a los municipios que mejor recauden predial participan en una bolsa para que les llegue mucho más presupuesto. Y hay municipios que hacen esfuerzos interesantes, terminan elevando su recaudación y les terminan llegando una gran parte de recursos extras. Hay municipios pequeños que se han esforzado, o municipios medianos que se han esforzado en mejorar su recaudación en cuanto a predial, y a algunos les ha significado hasta doblar el presupuesto de un año para otro. Digo, de este tamaño es el incentivo. Y no necesariamente tienen que subir el predial. Digo, pueden aplicar diferentes estrategias de recaudación, como por ejemplo, pues ir sobre las personas o sobre los morosos que tienen algunos adeudos anteriores, aplicar mejores estrategias de cobranza, o como ya lo han hecho algunos municipios, como con las tarifas progresivas, que actualmente ya tenemos 6 municipios con tarifas progresivas. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente el predio de mayor valor que pague más. Y los predios de menor valor siguen pagando prácticamente lo mismo. Entonces, pues que el que más tiene, que más pague. Entonces, a través de diferentes mecanismos, los municipios se hacen llegar de mayor cantidad de recursos propios que les permiten operar de mejor manera, brindar mejores servicios y mejor obra pública. Y a través de estos incentivos que se les dan para los que mejor recauden, pues terminamos elevando la recaudación de los municipios, del Estado, y a través de que se eleve la recaudación del Estado, pues termina llegando más dinero de las participaciones federales, porque pues también se distribuyen a través de fórmulas. A ver, vamos digiriendo esta parte. Por ejemplo, antes, si yo tenía un predio en un municipio X, digamos, Zapopan, ¿no?, pagaba lo mismo, digamos así, por metro cuadrado de predial si estaba en la colonia A, X o W, ¿no? Pero si ahora yo tengo un terreno en la zona, digamos, AAA de Zapopan, ahí hay una progresividad y no voy a pagar lo mismo que si pago una en zona C. Más bien, digo, esto va más enfocado a las tablas de valores, pero no va, sí tiene que ver la plusvalía de la zona, Okay. Pero ahí varía el precio por metro cuadrado, dependiendo la zona. Ajá. Pero aquí lo que nosotros, o más bien como se cobra el impuesto, va en función del valor de la propiedad. Porque, por ejemplo, puedes tener una hectárea en una zona de plusvalía baja que termina convirtiéndose en 10 millones de pesos de valor fiscal o de valor catastral. Sí, claro. Y puedes tener un predio pequeño en una zona de alta plusvalía que cueste los mismos 10 millones de pesos, y ahí el predial lo pagas en función del valor de la propiedad, no en función del valor o de la zona en la que lo estés pagando. Justo, ajá, era más o menos lo que yo te había entendido. A lo mejor lo expliqué mal, pero efectivamente, o sea, mi pequeño terreno en zona AAA, sí, sabe, entendiendo el gobierno que hay una capacidad económica mayor, ahí es donde aplicas la progresividad. Y la progresividad la terminas aplicando en función del predio que tenga mayor valor, pero el mayor valor fiscal. Digo, no en función de la zona, tal vez. Ya, ok. Así, si tienes 20 predios en una sola zona, o los predios de diferentes familias en cada zona, pero si una propiedad tiene menor valor en esa misma zona, pues termina pagando lo mismo que pagan años anteriores. Pero si es un predio que cueste muchísimo más que las demás, pues termina pagando una tasa un poquito más elevada. Y esto pues termina impactando a los predios de valor fiscal superiores a 9 millones de pesos, más o menos, en la mayoría de los municipios que ya aplican este tipo de tarifas. Creo que al final es interesante que se lo expliques al público, porque a lo mejor algunos se sacaron de onda cuando vieron sus recibos, y más si tienen, digamos, propiedades en dos lugares distintos. ¿Por qué no? Bueno, ya acabamos de entender a cómo aplica hoy en día este tema de la progresividad, ¿no? Y que al final de cuentas pues terminas generando que las contribuciones pues terminen siendo más equitativas en función de la capacidad económica de cada contribuyente. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que determinar o qué hay que hacer? Pues prácticamente esta parte de la doctrina, pues que el que más tiene, que más pague. Y así, pues,
se ayuda a que las contribuciones se recauden de mejor manera en los municipios y estos puedan tener más recursos para operar, para brindar mejores servicios y mejor obra pública. Oye, Cristian, y a mí me parece interesante esto del esfuerzo que pueden hacer algunos municipios para mejorar su recaudación. Cuando a mí me tocó estar en la Comisión de Hacienda, que eran otras las reglas, era curioso cómo de repente nos mandaban sus iniciativas los municipios y algo que se llegó a repetir mucho un par de años, era que le subían 200% a la tarifa de rastro. Te quedas así como que... Y cuando venía el presidente en turno o el encargado de la Hacienda a explicar por qué había planteado lo que había planteado, o sea, no, pues es que los costos, bla, bla, bla. Y resulta, Cris, que todos tenían autorizados 18 conceptos más de cobro en rastros. Y lo único que cobraban era matanza. Algunos presidentes sí estaban conscientes de estos y no querían empezar a cobrar los demás para evitar un enojo del pueblo. Entonces lo que hacían era subir el precio a matanza para compensar los gastos de operación del rastro, ¿no? Y otros, pues, como que sí les abrías los ojos y decías, pues sí, ¿verdad? Entonces la sugerencia es no le subas 200% a matanza, empieza a cobrar los demás. Están autorizados. O sea, que tú no le digas al pueblo que están autorizados y pues no los cobras, pues ya ha sido tu asunto, ¿no? ¿Te siguen pasando situaciones de estas? Sí, claro. Digo, cada proceso de dictaminación de leyes de ingresos pues termina teniendo su complejidad. Nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Digo, te pongo el ejemplo del año pasado. Iniciamos el proceso de capacitación a municipios por ahí más o menos del mes de junio, a mediados de junio, en el que les apoyamos con algunos archivos que les podrían servir para la preparación de su iniciativa de ley de ingresos. En uno hicimos un archivo en el que juntamos todas las leyes de ingresos del Estado, los regionalizamos y también los dejamos en función de que pudieran hacer comparativos con todos los municipios del Estado. Y a partir de este comparativo que ellos hicieran con los municipios, ya sea de su región, de sus mismas características, de su misma población, ellos podrían determinar pues qué tarifas son las que se están cobrando en esa región o en municipios de sus mismas características. Hacían este análisis, esta evaluación y podrían determinar las tarifas que podrían ser convenientes. Digo, también otra parte que tienen que hacer pues es determinar sus costos de operación y en función de esto pues cobrar las tarifas. Si llegan casos o ha habido ocasiones en el que manden tarifas muy elevadas y qué es lo que nosotros terminamos haciendo, pues también tenemos que cuidar esta parte proporcional y por lo mismo nos sirve este análisis técnico que nosotros hacemos de todas las leyes de ingresos y qué es lo que hacemos, pues promediamos o lo terminamos dejando en el costo promedio a nivel estatal. Entonces no podemos tampoco dejar que las tarifas se vayan tan altas, sino que tenemos que cuidar lo que se termina estableciendo en las diferentes leyes de ingresos, que pues prácticamente la ley de ingresos se establece y se estipula todo lo que el municipio puede cobrar. Como tú dices, pues tienen los conceptos, los tienen que aplicar y aplicar de la mejor manera. Muy bien. Cristian, se nos está acabando ya el tiempo, pero yo espero que regreses pronto, porque hay un montón de preguntas que se me han venido ocurriendo sobre la marcha. Así que bueno, de momento, para este bloque y para este capítulo como tal, te agradezco tu tiempo, que te hayas dado el espacio para estar aquí con nosotros y bueno, no sé si quieras despedirte ya. No, pues muchas gracias por la invitación, digo, espero y haya podido ser claro en algunos de los temas, digo, nos quedan todavía muchísimos temas por platicar, esperemos una próxima invitación. Muchas gracias, queridos videonautas, aquí los esperamos para el próximo capítulo, aquí para esto que es Descifrando el Congreso.